Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El aula de las especies. Nadie hablaba en el aula, pero todos observaban. La luz tenue de las pantallas flotantes iluminaba los rostros atentos de más de 30 especies distintas, cada una sentada en su módulo individual, con trajes oscuros y la insignia brillante de la Academia Galáctica grabada en el pecho. Era la clase más esperada del ciclo, Xenobiología de combate. El tema de ese día provocaba siempre murmullos, inquietud e incluso miedo. Depredadores Apex, un análisis interplanetario. La instructora Uberrel, de la especie Icar, avanzó con lentitud por el centro del aula. Su piel iridiscente vibraba levemente con cada paso, y su voz grave y modulada se proyectaba sin esfuerzo por todo el espacio. Hoy analizaremos los máximos depredadores de los mundos clasificados como letales por el Consejo. Y terminaremos, hizo una pausa, dejando que sus ojos sin pupila se desplacen por la sala, con el más impredecible. En la pared holográfica aparecieron imágenes. El Scarbock de Acción 7, con mandíbulas que trituraban metal. El Thorin de Bastille, invisible al ojo desnudo. La serpiente de luz de Cygnus Beta, cuya mirada descomponía tejidos vivos. Cada uno de ellos letal. Calculable. Comprensible. Y luego, una esfera azul flotó en la pantalla. Planeta, Tierra. Clasificación, The Atworld clase 5+. Estado, interacción limitada, especie nativa incluida en protocolo de riesgo máximo. Uberrel entrecerró los ojos. Ahora bien, dijo lentamente. ¿Quién es el máximo depredador de la Tierra? Los ojos de todos giraron hacia el fondo del aula. Allí, sentada con las piernas cruzadas y una expresión de absoluto desinterés, estaba ella. Cabello corto, postura relajada, sin ninguna de las extremidades letales que ostentaban otras especies. Sin garras, sin colmillos, sin exoesqueleto reforzado. Solo piel. Músculo. Mirada. Ella alzó una ceja. Después, se puso de pie lentamente. Avanzó 2 pasos hacia el centro del aula sin pronunciar palabra. Los alienígenas la seguían con los ojos. Algunos, como el joven Kuor de piel azulada, parecían tensos. Otros, como la Sirca de tentáculos, grababan todo con sus dispositivos. Nadie respiraba. Entonces, la humana, que hasta ahora había permanecido en silencio durante todo el curso, alzó una mano, la giró, y con una sonrisa contenida, se señaló a sí misma. Yo. Una palabra. Una bomba. La sala estalló en murmullos. Uberrel levantó una garra para pedir silencio, pero su gesto fue ignorado por varios segundos. ¿Una broma? Susurró un cadete insectoide. ¿Eso es arrogancia o ignorancia? Comentó otro desde el fondo. ¿Ella? ¿Sin armas? ¿Sin armadura? Pero ella no se inmutó. Mantuvo la sonrisa. Se giró con lentitud y caminó de regreso a su módulo. Antes de sentarse, giró el rostro hacia la pantalla y dijo en voz baja, pero clara. Es porque no me ves venir. Hasta que es demasiado tarde. Silencio. Uberrel carraspeó con fuerza. Bien. Para aquellos que dudan, hemos preparado una simulación especial. Nivel de riesgo controlado, pero ajustado a los parámetros reales de supervivencia terrestre. El grupo voluntario será seleccionado al azar. La cadete humana estará incluida. Y entonces, veremos si su declaración tiene peso. Clase, sesión suspendida. Preparen sus mentes. Mientras todos se levantaban en confusión y algo de nerviosismo, los ojos de la mayoría buscaban a la humana. Pero ella ya no estaba allí. Solo quedaba su asiento vacío. Y la sensación incómoda de que ningún otro depredador se había atrevido jamás a mirarlos así. Simulación, zona salvaje. El entorno era un bosque denso y húmedo. Árboles retorcidos se alzaban hacia un cielo artificial teñido de rojo, y un vapor espeso se elevaba desde el suelo, dificultando la visión a más de 5 metros. Era una de las simulaciones más peligrosas del sistema de entrenamiento. Codificada como zona salvaje X7, solo había sido usada en 3 ocasiones, y en 2 de ellas hubo evacuación de emergencia. 5 cadetes alienígenas fueron desplegados en el terreno junto a la humana. Cada uno con un implante de rastreo, un traje adaptativo y una mochila de supervivencia.
No había armas. No las necesitaban, según el protocolo. La humana no dijo nada al materializarse en el terreno. Miró a su alrededor, olfateó el aire, y caminó lentamente hacia un árbol cubierto de líquenes oscuros. Se agachó, tocó la tierra con 2 dedos, y murmuró: «Esto es una emboscada esperando a pasar». El cadete Irin, un reptiloide de la especie SH Naar, la miró con desprecio. «¿Qué haces? No estamos en la Tierra. Tus instintos no sirven aquí». La humana no respondió. Se quitó la mochila, sacó una cuerda de emergencia y comenzó a trenzarla con ramas caídas. El resto del grupo comenzó a avanzar siguiendo el mapa táctico proyectado en sus visores. Según el plan, debían alcanzar el punto de extracción en menos de 3 horas, cruzando un territorio plagado de amenazas simuladas, depredadores virtuales programados con patrones reales, zonas de terreno inestable, niebla ácida intermitente y sensores de movimiento hostiles. La humana, en cambio, subió a un árbol sin decir palabra. Desde la sala de control, varios instructores observaban con creciente curiosidad. «¿Por qué no sigue al grupo?», preguntó un técnico. «Está cazando», respondió uno de los oficiales veteranos, cruzado de brazos. «O al menos está esperando a que el bosque le diga algo». Minutos después, los gritos comenzaron. Uno de los cadetes, el pequeño Brin, fue emboscado por una criatura de 6 patas, con mandíbulas triples y piel traslúcida. La criatura no estaba programada para matar, pero sí para capturar violentamente. Brin fue arrastrado entre la niebla sin que nadie pudiera ayudarlo. Irin intentó disparar su bengala de emergencia, pero la señal fue interferida. El bosque alteraba los impulsos eléctricos. Fue entonces cuando cayó algo desde arriba. Un cuerpo humano. Ella se lanzó desde una rama y cayó directamente sobre la criatura, envolviéndola con la cuerda trenzada. Usó su propio peso para romperle una de las patas y luego le atravesó la mandíbula con una estaca improvisada. Todo ocurrió en menos de 15 segundos. El silencio volvió. El resto del equipo la miró con incredulidad. Ella se levantó, sacudió las hojas de su traje y miró hacia la niebla. «No deberíamos seguir recto. Nos están guiando». «¿Cómo sabes eso?», dijo Irin, aún jadeando. «Porque yo haría lo mismo si quisiera atrapar presas nuevas». Desde la sala de control, uno de los analistas tragó saliva. ¿Acaba de asumir el punto de vista del depredador? No, respondió la oficial VRL, sin apartar la mirada del monitor. Asumió que ella es el depredador. El grupo cambió de rumbo. La humana tomó el liderazgo sin pedirlo, pero nadie protestó. En los siguientes 30 minutos, evitó 3 trampas, detectó a 2 criaturas antes que los sensores y construyó una palanca con raíces para extraer a un cadete atrapado bajo una roca. «¿Cómo lo haces?», preguntó uno de los alienígenas, aún temblando. «No se trata de fuerza», respondió ella. «Se trata de entender cómo piensa lo que quiere comerte». El equipo llegó al punto de extracción con 10 minutos de ventaja sobre el tiempo estimado. Todos estaban exhaustos. Excepto ella. Cuando se desmaterializaron de la simulación, y el aula holográfica recuperó su forma, la mayoría de los presentes la miraban con una mezcla de miedo y admiración. Irin se acercó, aún sin comprender del todo. «¿Qué eres tú, realmente?». Ella lo miró, sin arrogancia. «Solo calma. Soy humana». Y se alejó, dejando tras de sí la sala en completo silencio. En lo alto, desde la galería de observación, una figura encapuchada, miembro del Consejo Galáctico, tomó nota en su panel de control. Protocolo de clasificación, reevaluar. Comportamiento no previsto. Riesgo alto. Potencial incontrolable. Y mientras todos volvían a sus actividades, solo una pregunta flotaba sin respuesta. ¿Cómo se entrena a alguien que no necesita entrenamiento para matar? Miedo en el Consejo. Los muros del Consejo Galáctico rara vez temblaban. Eran viejos. Antiguos, incluso para los estándares de las razas más longevas del núcleo estelar. Hechos de un mineral casi indestructible, forjados en la época en que aún se temía a los cataclismos estelares y a los titanes cósmicos. Y sin embargo, esa mañana, el silencio de la gran sala de deliberación era tenso. El aire se podía cortar con un bisturí. Una grabación flotaba en el centro de la sala. La humana lanzándose desde un árbol sobre una bestia alienígena,
derribándola con una cuerda trenzada y un fragmento de rama. Luego, la forma en que guió a su equipo, detectó trampas invisibles, y llegó al punto de extracción como si la simulación hubiese sido su terreno natal. El embajador Barney Kisache, de la especie Dretan, alzó una garra. No es posible. Esa criatura no debería haber sobrevivido a la prueba sin armas. Ningún humano lo había hecho antes. Ninguno. Y sin embargo lo hizo, respondió la comandante Telia, representante de las Fuerzas de Defensa Unificadas. Y no solo sobrevivió. Dominó. La figura encapuchada que había observado la simulación desde la galería, ahora se mantenía en pie junto al círculo principal. No es un accidente, dijo con voz baja. Es un patrón. No es la primera vez que un humano sobrepasa los límites previstos. Lo hemos visto antes, en embajadas, en zonas de guerra, en misiones de rescate. No siguen el protocolo porque ellos son el protocolo cuando todo colapsa. El consejo entero guardó silencio. Incluso los representantes de especies guerreras, como los Arcón, evitaban hablar. Fue el anciano Sunkal, uno de los más antiguos del consejo, quien rompió el silencio. ¿Qué sabemos de ella? La sala proyectó su archivo. Nombre, clasificado. Raza, humana. Origen, Tierra, región 3. Perfil, nivel físico medio. Rendimiento académico intermedio. Evaluaciones psicológicas, inestables. Observación especial, exhibe patrones de comportamiento predatorio adaptativo. Alta tolerancia al estrés. Reacción instintiva antes que racional. No tiene entrenamiento militar formal, murmuró alguien. ¿Cómo es posible? Porque su especie no entrena a sus depredadores, dijo Telia con frialdad. Los crían. Una frase pesada cayó como una piedra en la sala. ¿Y qué propones? Preguntó Barney Kisache, claramente molesto. ¿Expulsarla? ¿Marcar a toda su especie como amenaza primaria? Prohíbanle participar en ejercicios compartidos, dijo otro. Su mera presencia altera el equilibrio de aprendizaje. Sus compañeros la siguen, pero también le temen. Pero fue Sunkal quien golpeó suavemente su bastón contra el suelo. No teman a la criatura que ruge, dijo, con voz serena. Tiemblen cuando la criatura sonríe. Y ella no ha dejado de sonreír desde que entró a la academia. Hubo una pausa. ¿Y si solo es una excepción? Preguntó un joven diplomático de voz insegura. Entonces es la excepción más peligrosa que hemos visto, murmuró la figura encapuchada. Y si no lo es, entonces hay más como ella allá fuera. Esperando. Una nueva proyección se activó, la siguiente fase de entrenamiento. Una prueba diseñada no para medir fuerza física, sino para evaluar liderazgo, estrategia y adaptabilidad. La humana había sido incluida. Telia alzó la mirada. Sugiero que no cambiemos nada. Dejémosla jugar. Observemos. Aprendamos. Y cuando creamos que entendemos lo que es, entonces decidamos si podemos convivir con su especie. O si debemos prepararnos para algo mucho peor. Desde la cámara oculta del ala oeste, una grabación extraoficial fue enviada por alguien desconocido. El mensaje cruzó sistemas enteros en menos de una hora. Tenemos a una humana en entrenamiento. No subestimen su sonrisa. No ignoren su instinto. Si rompe el equilibrio, será demasiado tarde para reaccionar. Al otro lado de la galaxia, un general de flota alienígena leyó ese mensaje. Y sin esperar órdenes, activó el nivel de alerta interna más alto desde la Guerra del Vórtice. No por miedo a una invasión, sino por la presencia de una sola humana sin armas, en una escuela. El torneo del juicio. La sala de entrenamiento fue transformada en un coliseo digital de múltiples niveles. Plataformas flotantes, ambientes variables, sistemas de gravedad alterna y condiciones atmosféricas impredecibles. Un espectáculo diseñado no solo para poner a prueba la fuerza y la estrategia, sino también la mente. Lo llamaban el torneo del juicio. Una tradición antigua entre especies avanzadas, reformada como examen final dentro de la Academia Galáctica para determinar qué cadetes estaban listos para convertirse en oficiales. Pero esta vez, no era una simple prueba. Era una observación. Un experimento. Y ella era el centro. Participarán en una serie de enfrentamientos,
anunció el holograma del protocolo general. Combates individuales y grupales. Sin armamento letal. Sin intervención externa. Sin asistencia IA. Solo ustedes, contra los otros. 112 cadetes. 27 especies diferentes. Todos entrenados. Todos preparados. La humana estaba sentada sola en una esquina, mientras los demás se agrupaban por afinidades raciales o habilidades complementarias. Nadie se acercaba. No por desprecio. Por miedo. El primer enfrentamiento comenzó. Una especie insectoide, rápida y letal, fue emparejada contra un cadete felino del planeta Viitar. El combate fue feroz, técnico, espectacular. El público, compuesto por instructores y miembros del consejo, observaba con atención. Uno a uno, los combates siguieron. La mayoría terminaban en rendición táctica, desactivación del oponente o empate por agotamiento de energía. Hasta que su nombre apareció en la pantalla. Cadete humana, próximo duelo. El rival, un Kurax, criatura de 4 brazos, piel blindada y velocidad mejorada. El tipo de adversario que requería refuerzos en zonas de guerra reales. Ella subió a la plataforma sin expresión alguna. El Kurax la miró con una mezcla de curiosidad y precaución. No voy a contenerme, gruñó. Espero que no, respondió ella, sin levantar la voz. El combate inició. Y antes de que el Kurax pudiera lanzar su primer ataque, ya estaba en el suelo. Una llave. Un giro de muñeca. Un movimiento imposible de predecir. Silencio en la sala. El árbitro holográfico dudó antes de declarar. Victoria humana. Tiempo de combate, 3.8 segundos. Siguieron otros enfrentamientos. En todos, la humana no solo vencía, sino que se adaptaba. Contra un combatiente volador, usó el entorno. Contra uno telepático, recitó números primos en su mente para bloquear la intrusión. Contra un ser amorfo, usó una táctica terrestre antigua, paciencia. Los demás cadetes comenzaron a hablar entre ellos. Algunos se retiraron voluntariamente. No por miedo a perder, sino por el temor de ser observados fallando ante ella. En la sala del consejo, la figura encapuchada tomó nota. Su estilo no es terrícola, ni militar. Es animal, pero dirigido con inteligencia estratégica. La última prueba fue de liderazgo. 4 equipos fueron lanzados a una simulación bélica de mediana escala. Ella fue colocada como líder del equipo menos equilibrado, cadetes nerviosos, especies que jamás cooperaban, y sin acceso al mapa completo. El equipo de la humana ganó. Sin perder un solo miembro. ¿Cómo? Dividió el equipo por función natural, no por especie, explicó uno de los analistas, asombrado. Asignó tareas basándose en instintos evolutivos, no en habilidades entrenadas. Y cuando los otros equipos intentaron copiar la táctica, ya era tarde. Ella había previsto sus reacciones antes de que las tuvieran. En la última reunión posterior al torneo, cada cadete dio un resumen de su experiencia. Cuando le tocó a ella, la sala estaba llena. Todos esperaban. Ella se levantó, miró a su alrededor, y dijo: ¿Saben qué tienen en común todos los depredadores de esta galaxia? Hizo una pausa. Atacan por necesidad. Por territorio. Por alimento. Silencio. Nosotros no. Los humanos atacamos cuando alguien amenaza lo que amamos. Y no hay nada más peligroso que algo dispuesto a morir por algo invisible. Se sentó. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió. Solo se escuchó un murmullo desde el fondo de la sala, pronunciado por un veterano de guerra que había luchado contra humanos en el pasado. Eso no fue una cadete hablando. Eso fue un aviso. La última simulación. El cielo estaba dividido en 2. Una mitad mostraba una aurora artificial, calmada y hermosa, mientras la otra ardía con fuego y tormentas simuladas. La arena de la simulación final cubría un territorio del tamaño de una ciudad pequeña, con montañas flotantes, estructuras en ruinas, túneles subterráneos y zonas ciegas para los sensores. Esta vez no había reglas. Combate total. Alianzas libres. Engaño permitido. La única consigna: sobrevive. Lidera. Gana. Los equipos fueron lanzados sin previo aviso. Cada uno con suministros mínimos y un mapa incompleto.
La simulación duraría hasta que solo quedara un escuadrón en pie o hasta que uno de los equipos controlara el núcleo central de comando. Ella cayó en un terreno rocoso, sola. No hubo pánico. No preguntó por sus compañeros. Se agachó, tocó el suelo, cerró los ojos, y esperó. Desde las salas de observación, cientos de ojos analizaban cada movimiento. Muchos esperaban que esta vez cayera. Que el caos, la desinformación y la magnitud del reto superaran incluso su instinto humano. Pero la primera hora pasó. Y ya controlaba 3 zonas. No con fuerza. Con táctica. Colocó trampas hechas con cableado abandonado. Manipuló viejas torres de comunicación para desorientar a los drones enemigos. Fingió señales de socorro para atraer escuadrones y hacerlos enfrentarse entre ellos. La gran sorpresa vino cuando 2 grupos enemigos se cruzaron con ella, y no dispararon. La saludaron. Había logrado algo que pocas veces se veía en el entrenamiento: unificación voluntaria. No por respeto. Por miedo. Una cadete alienígena dijo, grabada en los archivos: es mejor estar detrás de ella, que delante. En las siguientes fases, la humana transformó su red de aliados en un ejército de sombras. No atacaban por frontal. Aparecían y desaparecían como fantasmas. Cada victoria no dejaba cuerpos, solo sistemas anulados y marcas en las paredes, una línea roja, cortada a la mitad. En la hora 7, el equipo rival mejor entrenado, compuesto por élite híbrida de soldados sí y tacto viscerales, fue eliminado sin ser visto. Los registros solo mostraban una secuencia de interferencia. Nadie supo qué pasó. En la hora 8, ya no había simulación. Había dominio. La humana y su red controlaban 73% del mapa. El núcleo central estaba en sus manos. Pero no lo activó. No pidió la victoria. Esperó. Los analistas no entendían por qué. Hasta que apareció la flota simulada, una contingencia programada solo si alguien alcanzaba el 90% del control territorial en tiempo récord. Era un enjambre de drones armados, naves ligeras y comandos artificiales. Y ella, ya lo sabía. Activó su red de trampas. Llamó a los escuadrones. Liberó las minas que había enterrado durante las primeras horas. Usó las estructuras abandonadas como zonas de fuego cruzado. Y cuando el último dron cayó, activó el núcleo. Una explosión de energía iluminó la simulación. Todo se congeló. La pantalla principal mostró el mensaje: simulación terminada. Victoria absoluta. Error de sistema, rendimiento fuera de parámetros. En la sala del consejo, nadie habló durante un largo minuto. No es una cadete, murmuró uno de los consejeros más antiguos. Es una fuerza de la naturaleza. No. Es peor, corrigió Telia, cruzando los brazos. Es una fuerza consciente. Horas más tarde, en la ceremonia silenciosa donde se reconocían a los vencedores, la humana subió al estrado. No había aplausos. Solo miradas expectantes, muchas de ellas cargadas de incomodidad. Ella alzó la mirada, y dijo: he vencido porque no jugué a ganar. Jugué como si mi vida dependiera de ello. Porque eso hacen los humanos. No competimos. Sobrevivimos. Bajó del escenario sin más. Y en los pasillos que alguna vez rebosaban de orgullo y tradición militar, comenzó a circular un nuevo dicho. Si escuchas pasos detrás de ti y no ves a nadie, reza para que no sea una humana. La lección. El salón principal de la Academia Galáctica estaba iluminado por una luz blanca y pura, reflejada en los cristales de honor que flotaban en el aire como símbolos del deber cumplido. Era la ceremonia de clausura. El cierre de un ciclo que quedaría grabado en los archivos galácticos no como una graduación más, sino como una advertencia. Las especies reunidas llenaban cada nivel del recinto. Desde los altos diplomáticos hasta los instructores más veteranos. Todos miraban hacia la plataforma central, donde se encontraba el estrado ceremonial. Uno a uno, los nombres de los cadetes fueron anunciados. Se les entregaban sus insignias, algunos con orgullo, otros con reservas, otros con el rostro aún pálido, como si la sombra de la última simulación aún no se hubiera ido. Entonces, la voz del sistema pronunció con claridad: cadete humana. Reconocimiento especial, clasificación fuera de protocolo. Un silencio que no era de respeto,
sino de precaución. Ella subió al estrado. Paso a paso. Sin traje militar, sin adornos, sin símbolos de poder. Solo su figura, serena, firme, con los ojos enfocados en todos y en nadie al mismo tiempo. Los murmullos se ahogaron. Algunos no parpadeaban. Otros bajaban la mirada. La humana recibió su insignia. No dijo nada. Pero el gran coordinador, una entidad ancestral encargada de cerrar todas las generaciones de la academia, habló con voz profunda. Tu actuación ha sido excepcional. Pero ha dejado preguntas. Temores. Ella lo miró. Y por primera vez, habló en voz alta. No solo para responder, sino para enseñar. No temen lo que hice, dijo. Temen lo que podría hacer. Temen que lo repita. Temen que otros como yo existan allá afuera, sin cadenas ni evaluaciones. ¿Y acaso no es así? Preguntó el coordinador, sin hostilidad. Ella guardó silencio un segundo. Luego avanzó un paso. Y habló para todos. No somos los más fuertes. Tampoco los más rápidos. No somos los más sabios ni los más longevos. Pero cuando todo arde, cuando todo colapsa, los humanos no retrocedemos. Nos adaptamos. Hemos vivido entre depredadores. En selvas, desiertos, océanos, cavernas radioactivas y ciudades en ruinas. Cada cicatriz que cargamos no es por gloria, sino porque no supimos cuándo rendirnos. Miró alrededor. Y entonces, con voz más baja, como si hablara al alma colectiva de los presentes. La tierra no nos hizo reyes. Nos hizo sobrevivientes. Y por eso, cuando alguien nos pregunta quién es el depredador más peligroso de nuestro mundo, se detuvo. Lentamente levantó su mano y se señaló a sí misma. Otra vez. El eco de ese gesto se sintió más fuerte que una explosión. Porque no era una amenaza. Era una verdad. No porque seamos monstruos, continuó. Sino porque luchamos por amor. Por casa. Por nombre. Por hermano. Por memoria. Y si el universo tiene algo que temer, no es nuestra fuerza. Es nuestra decisión de nunca rendirnos. El salón permaneció mudo. Nadie osaba moverse. Ella bajó del estrado, sin esperar aplausos, sin mirar atrás. Mientras lo hacía, algunos de los cadetes más jóvenes la miraban con asombro. Y en sus ojos brillaba una pregunta nueva. No de temor, sino de admiración. En los días siguientes, los registros de la academia se actualizaron. Clasificación oficial, especie humana. Estado, no clasificable bajo parámetros estándar. Nivel de amenaza, variable. Recomendación del Consejo, interacción supervisada. No provocar. No subestimar. Nota, si una humana sonríe, ya es tarde. Años más tarde, los historiadores galácticos escribirían sobre ese ciclo como el año del giro silencioso. Cuando la galaxia dejó de ver a los humanos como embajadores, y empezó a verlos como una fuerza incontrolable escondida en forma de civilización. Y todo comenzó. Con una sonrisa.